Hola, mi nombre es Miguel Mancilla González, soy alumno UNILAB con matrícula MX 008035 y radico en la Ciudad de México. El presente video es con el propósito de acreditar la materia de justicia constitucional y administrativa en la modalidad de proyecto integrador. Para tal efecto intentaremos dar respuesta a los cuestionamientos planteados por la tutoría. Pregunta: de los tres poderes del Estado, ¿cuál consideras que es el más importante y por qué? Menciona algunas de las principales funciones que le corresponden. Respuesta: el Poder Ejecutivo va de la mano con el régimen presidencial, que es el adoptado por nuestro país. Decir que es el más importante sería aventurado, ya que la tarea de los otros dos poderes, tanto el legislativo y judicial, son también relevantes. Mas, sin embargo, el Poder Ejecutivo está en la vitrina diaria del acontecer del país. Este se desempeña como jefe de Estado, por lo que representa política y legalmente a nuestro país ante el mundo, y titular del Poder Ejecutivo porque dirige la política administrativa al interior del país, misma que para efectos prácticos se divide en administración pública centralizada y administración pública paraestatal. Algunas de sus funciones son conducir la política exterior del país, celebrar con otras naciones u organismos internacionales tratados y acuerdos. Como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo dispone de las mismas para salvaguardar la seguridad y soberanía del país. El Ejecutivo puede proponer al Senado la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pregunta: después de analizar las garantías individuales y los derechos fundamentales de las personas, menciona al menos 5 de estas garantías o derechos que consideres los más importantes y menciona por qué las consideras importantes. Nuestro país ha suscrito la Carta Internacional de los Derechos Humanos, por lo que ha debido de incorporar los mismos en la Carta Máxima de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En México, la mayoría de los derechos humanos se han incorporado a la Constitución de 1917, vigente en la actualidad, pero fue a partir de los 90 y de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se priorizó su atención y defensa, ya que la realidad y la sociedad mexicana lo ameritaban. Así tenemos que entre las garantías y derechos individuales podemos mencionar las contenidas en el capítulo 1 de los derechos humanos y las garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Párrafo 4. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Artículo 3. Párrafo 1. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, superior y media superior. Artículo 3. Párrafo 2. Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Artículo 3, numeral 4. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Pregunta: de acuerdo con algún caso vivido en lo personal o por alguien cercano a ti, ¿consideras que la corrupción se está erradicando del gobierno en cualquiera de sus niveles o crees que aún sigue practicándose comúnmente, aunque haya cambios en los partidos que gobiernan? Mi respuesta es la siguiente: de manera personal considero que la corrupción se está sofisticando y por ende se está encareciendo. En menos de 2 años hemos sido testigos de impunidad de las gentes cercanas al presidente, quien, si bien arribó al poder de manera inobjetable, lo hizo aliándose hasta con el diablo. Ejemplo de ello son el Bester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia y Manuel Bartlett Díaz, solo por mencionar algunos. Pregunta: desde tu punto de vista, ¿qué importancia consideras que tienen las juntas de conciliación y arbitraje en nuestro país? ¿Estimas que sería conveniente que dejaran de tener carácter administrativo y pasen a formar parte del sistema de justicia del Poder Judicial? Respuesta: desde mi perspectiva y como asalariado, considero que es de vital importancia su existencia y permanencia, ya que son herencia del Constituyente de 1917,
donde su legislación en materia laboral fue de carácter vanguardista y motivo de orgullo nacional. En aquel tiempo fue una legislación de avanzada y con tendencia a ser emulada por otras legislativas a nivel mundial. Sin embargo, la oligarquía internacional y nacional han ido revirtiendo sus avances y la han modificado para perjuicio de los trabajadores y en beneficio de los patrones. Pregunta: en el estado en donde resides, ¿cómo se conforma el Poder Judicial y qué atribuciones le corresponden? Respuesta: el Poder Judicial de la Ciudad de México, que es donde yo radico, está conformado por el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Tiene como función principal la impartición de justicia a través de los jueces que conocen de los conflictos que derivan de la comisión de delitos y que son enviados por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, la cual es la encargada de integrar las carpetas de investigación y los elementos de prueba para presentar a las personas acusadas de un delito ante los jueces del tribunal. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México funcionará en pleno y en salas y tendrá las siguientes atribuciones. 1. Ejercer el control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinar la inaplicación de las leyes o decretos contrarios a la Constitución Política de la Ciudad de México en las materias de sus respectivas competencias. 2. Proteger y salvaguardar los derechos humanos y sus garantías reconocidas por la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano sea parte. 3. La administración e impartición de justicia del fuero común en la Ciudad de México y las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Buenas tardes.